Vamos a proceder a la explicación de la hoja de cálculo. Podíamos haber optado, elegido la hoja de cálculo Excel, o podríamos haber elegido la aplicación que permite hacer hoja de cálculo de LibreOffice, que es de software libre. Pero nosotros vamos a recomendar utilizar Google Drive y la herramienta de hoja de cálculo que trae incorporado el mismo Google. Para ello lo que he hecho es simular que estoy dentro de una de las carpetas vuestras. Lo mejor es que lo hagáis así, porque vais a dejar el trabajo directamente en la carpeta, con lo cual yo lo voy a poder corregir. No vais a tener que estar constantemente grabando el archivo, ni tenéis riesgo de perderlo. Y aunque lo que es la hoja de cálculo de Google está bastante simplificada, es bastante simple, tiene todas las herramientas que vamos a necesitar en nuestro curso. Por tanto, no necesitamos mayor potencia ni necesitamos un programa más avanzado. Repito que simulamos que estamos dentro de la carpeta. Yo he creado una carpeta que se llama Demo. Le damos a Nuevo, le damos a Hoja de cálculo de Google, y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, en los documentos de Google es colocarle título. Una vez que se ha estabilizado todo el sistema, pincho arriba y pongo ejemplo 1. Bien, lo que primero llama la atención es que a diferencia que el procesador de texto, el documento que tenemos aquí está formado por cuadrículas. Estas cuadrículas se llaman celdas. También nos llama la atención que vemos una cuadrícula en particular que tiene el borde azul y que tiene un pequeño cuadrito en la esquina inferior derecha. Esto es lo que se denomina celda activa. La puedo mover con la flecha derecha, izquierda, arriba, abajo, o pinchando directamente con el puntero sobre la celda. Esto indica qué celda va a empezar a recibir el dato. ¿Qué son datos o qué datos podemos colocar dentro de cada una de las celdas de la hoja de cálculo? Bien, pues se pueden meter muchos datos, pero vamos a explicar 5 que son los fundamentales que me interesa que sepáis. El primero es simplemente texto. La intención de la hoja de cálculo es generar informes, generar horarios, calendario. Es un método ordenado para estructurar los documentos. Y por ejemplo podemos colocar lunes en una de las celdas y es un texto. Los textos por defecto se alinean a la izquierda, mientras que los números generalmente se alinean a la derecha. Vamos a hacer la llamada al programa de relleno rápido. Si vemos, cuando el puntero llega a lo que es el pequeño cuadrito de la esquina inferior derecha, cambia de forma. Si pulso el botón izquierdo del ratón y arrastro, vemos que la hoja de cálculo tiene una serie de listas preconfiguradas y me ha lanzado una de ellas, que es colocar los días de la semana sin que yo tenga que teclear nada. Solamente teclear el primer día y automáticamente él me genera lo siguiente. Todo esto que ha colocado aquí es texto. Otra cosa que podemos colocar son fechas y horas. Por ejemplo, puedo colocar 8 de la mañana, 9 de la mañana, y si selecciono las dos y le doy al relleno rápido, pues automáticamente me va a rellenar hasta las 3 de la tarde. Esto es una manera muy cómoda de hacer calendarios. Por otro lado, podemos meter números. 12 menos 3. Podemos meter 3.12, es decir, decimales, o 3 con la coma también vale los decimales, 3,15. También podemos utilizar fechas. Por ejemplo, la fecha del día de hoy, 15 del 11 de 2016. Y podemos comprobar que si le doy al relleno rápido, me va a cambiar perfectamente de mes. Si es bisiesto lo va a hacer, es decir, me va a colocar lo que son los listados de fechas totalmente correctas. Esto nos viene muy bien para hacer calendarios y planificaciones. De manera que hemos dicho hasta ahora 3 tipos de datos. Por un lado, nombres, texto. Por otro lado, hemos dicho números. Y por último, horas y fecha. Vamos a decir los 2
último tipo de datos. Por un lado, la fórmula. ¿Qué es una fórmula? Pues una fórmula es un cálculo que hacemos con distintos números dentro de la celda de la hoja de cálculo. Por ejemplo, si metemos aquí un número, 7, y metemos un poco más abajo otro número, 9, y por ejemplo en esta otra celda, las fórmulas siempre comienzan con el símbolo igual. Le damos a igual y el 7 se encuentra en la celda A2, el multiplicar es el asterisco y vemos que cuando he colocado la celda 2 automáticamente me la ha coloreado y el otro dato se encuentra en la celda A6. Si le doy a intro automáticamente me aparece el resultado y si cambio uno de ellos vemos que automáticamente se ha recalculado el número que hay aquí. ¿Por qué? Pues porque esto es un número y podemos verlo en la parte de arriba, la barra de arriba, vemos que el contenido de esa celda es un número. Aquí vemos también que el contenido de esta celda es un número. Si lo cambiamos, sigue siendo un número, pero cuando pico esta celda, automáticamente vemos que el resultado es una fórmula. Si pincho en la parte de arriba, me colorea la dependencia, es decir, cómo se obtiene el resultado, a partir de qué celdas se obtiene el resultado. A continuación vamos a hablar de las funciones. Bueno, no hay que decir que las fórmulas pueden ser tan complejas como uno desea y además se pueden combinar con el elemento que vamos a ver a continuación, que son las funciones. Vamos a rellenar números al azar por aquí. Voy a utilizar relleno rápido para que me haga alguna secuencia extraña. Bien, tenemos un conjunto de notas, de números, y lo que vamos a hacer es intentar sumarlos todos. Si alguien lo intenta hacer con una fórmula, pues veremos que la situación es horrible. También, no lo he dicho antes, también puedo utilizar pinchando directamente con el ratón, puedo ir seleccionando la fórmula, no tengo que escribirlo con el teclado. Si vemos, puede ser tedioso y aburrido, si tenemos sobre todo 50 datos, pues realizar esta fórmula tan larga. Por eso existen las funciones. Las funciones permiten abreviar determinadas operaciones. Suma, y ahora lo que vamos a colocar es un rango. ¿Qué es un rango? Pues es un área, una sucesión de celdas. Se indica primero la celda primera, A2, le indicamos con 2 puntos hasta qué celda queremos, que es la A17. Y podemos comprobar que se ha coloreado perfectamente toda la zona que queremos sumar. Cuando le doy a intro, automáticamente, esto es un error muy común, que aparezca un dato en un formato que no debe. Para verlo realmente como número, me voy aquí a formato y le digo que es un número. Y automáticamente el valor es 106, que sería la suma de todo lo que estamos viendo aquí. Si en vez de sumar quisiera hacer una media, esto lo suelo usar bastante para calcular notas, promedio. Y ahora, en vez de hacerlo a mano, voy a hacerlo también pinchando y arrastrando con el ratón. Y le digo que el rango que quiero calcular, la media, es este de aquí. Vemos que de nuevo vuelve a aparecer en un formato que no debe. Eso es debido a que antes utilicé una fecha y se quedó por defecto con ese formato. Le damos un número y la media es 6,63. Bien, vamos a hacer ahora un ejemplo con la hoja de cálculo. Vamos a hacer lo que podríamos llamar un almacén académico. Supongamos que tenemos una tienda. Le damos a nuevo, hoja de cálculo. Una vez que se ha establecido lo que es la hoja de cálculo de Google, le ponemos tienda. Y arriba vamos a colocar artículo. Vamos a ponerle almacén. Le vamos a colocar precio compra, precio venta, IVA, total venta, ganancia. Esto que acabamos de colocar simplemente es texto.
Obviamente la hoja de cálculo es una herramienta y esta herramienta nos va a permitir hacer el trabajo de forma más fácil, pero sí tenemos la tediosa tarea de tener que meter los artículos uno a uno a mano. Imaginemos que tenemos una tienda de ropa, vamos a meter 3 o 4 artículos, por ejemplo, pantalón caballero, pantalón señora, camiseta, chaqueta, zapato. Imaginemos que tenemos en almacén aproximadamente 5 unidades. Esto está totalmente inventado. 3 unidades, 7 unidades, 3 unidades y 5 unidades. El precio de compra, supongamos 10 euros, 12 euros, camiseta 5 euros, chaqueta 20 euros y zapatos 20 euros también. Aquí colocaríamos cuánto pretendo ganar. También podríamos hacer de otra manera. Podríamos poner, por ejemplo, lo que he querido hacer es, con las distintas columnas, es desglosar cada uno de los términos, pero podríamos haberlo hecho en una fórmula completa. Podríamos haber colocado la ganancia aquí, decirle cuánto queremos ganar y se le sumaría lo que es la venta. No importa, vamos a colocarle, por ejemplo, si lo vendo a 14 euros, pues 10 que lo he comprado menos 14 menos 10 que lo he comprado serían 4 euros de ganancia. Por 5 en el almacén, pues veríamos la ganancia que tenemos. En la ganancia, vamos a decir, ganancia potencial. Por otro lado, pantalón de señora 12, lo vendemos a 16, camiseta la vendemos a 8 euros, chaqueta la vendemos a 35 euros y zapatos a 32 euros. ¿Qué sería el IVA? Pues sería un porcentaje sobre el precio de venta. ¿Qué lo vamos a hacer a mano? Pues no. Dado que el IVA es el 21%, 0,21 multiplicado por el precio de venta me debería dar el IVA, efectivamente, 2,94. El total de la venta sería el precio al cual le pretendo yo vender más el IVA. Esto sería el total que pagaría el cliente, 16,94. ¿Cuál sería la ganancia potencial debido a lo que es el pantalón? Pues sería los artículos que tengo multiplicado por el precio de venta menos el precio de compra. Es decir, si vendiera los 5 pantalones de caballero, yo ganaría un total de 20 euros. Imaginaros que tenemos 50 artículos, en este caso solamente tenemos 5 artículos. Bien, si tuviéramos 50 artículos, esto sería mucho más impresionante, pero creo que va a demostrar ahora sobradamente la potencia. Simplemente señalo estos 3 que acabo de crear, me voy a lo que es el sistema de relleno rápido, arrastro y automáticamente me ha calculado el IVA de la fila siguiente, calculándome el IVA correcto para el pantalón de señora, cuánto le ganaría, etcétera, etcétera. Si yo quiero ahora saber cuánto dinero le tengo que dar de impuestos a Hacienda, pues simplemente le daría suma, arrastraría aquí y al darle intro yo le tendría que pagar a Hacienda 22,05 euros. Y si yo quisiera saber cuál es lo que yo ganaría al vender todos estos artículos, pues le doy a suma y ganaría 158 euros al vender todos estos artículos. Realizamos otro ejemplo. De nuevo volvemos al tema económico. Creo que es interesante que en un futuro que veáis cómo podemos generar una factura con la hoja de cálculo. Por un lado, lo que tenemos en una factura pues suelen ser varias columnas. Por un lado, lo que se llama descripción del artículo.
cantidad precio unitario y subtotal. Eso por un lado. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una tienda de ferretería. Bueno, pues hemos vendido tornillos métrica 5, 10 de 10 milímetros, cantidad, imaginamos que hemos vendido 50 tornillos, precio unitario a 10 céntimos. ¿Cuál sería el subtotal? Pues sería, perdón, este no me lo ha reconocido como número, 0,1 igual a la cantidad por el subtotal. Sería un total de 5 euros. Podríamos indicar perfectamente si le damos a formato y le decimos que es moneda, número, porcentaje científico, moneda, y tenemos el sistema en formato moneda. Por ejemplo, llave inglesa, una unidad, 6 euros. Puntillas, 20 unidades, 0,0, perdón, 0,01. Por ejemplo, madera, metros cuadrados, imaginamos 3 metros cuadrados a 5 euros. Y bueno, nos vamos a seguir metiendo artículos. De nuevo, volvemos a hacer el relleno rápido y comprobamos cómo van apareciendo todas las cantidades perfectamente. Si queremos saber cuál es el total, sería la suma de todo esto, pero evidentemente a esto hay que incluirle el IVA, que son los impuestos que tenemos que pagar todos los ciudadanos. ¿Cuál sería el IVA? Pues sería del total el 21%, 0,21, sería 5,50. Es decir, el total de la factura, esto le podemos poner aquí indicaciones, por ejemplo, subtotal, por otro lado IVA, y finalmente total sería igual a esta cantidad más esta cantidad. Es decir, tendría que pagar 31,70 euros. Imaginemos que el cliente me dice, oye, que no quiero 50 tornillos, que quiero 100. Simplemente modificamos la cantidad y vemos que automáticamente se reajusta toda la cuenta. Que quiero el doble de madera, 6, automáticamente vemos como todos los resultados cambian sin tener que reajustar los cambios. Que queremos aplicarle algún descuento a, por ejemplo, la llave inglesa. Bueno, pues si queremos aplicarle un descuento a la llave inglesa, simplemente le aplico una pequeña fórmula. Le digo, le voy a descontar, por ejemplo, el 10%, lo multiplico por 0,9, ¿vale? Automáticamente ya me ha recalculado todos los datos. Y esto sería cómo podríamos realizar una factura con una hoja de cálculo.